Laia Hart se encontraba en el corazón de San Francisco, con sus vibrantes pinturas adornando las paredes de una galería local. El ambiente estaba cargado de expectación, lleno del parloteo de los aficionados al arte y el tintineo de las copas de vino. Era su primera exposición individual, y sentía una mezcla de emoción y ansiedad bullendo en su interior. Cada pincelada en sus lienzos contaba una historia, un trocito de su alma expuesto al mundo. Mientras se movía entre la multitud, Laia captó destellos de admiración y curiosidad en los ojos de los asistentes. Su última obra, un gran lienzo rebosante de colores que evocaba una puesta de sol sobre el puente Golden Gate, atrajo especialmente la atención. Había puesto todo su corazón en ella, capturando no solo la belleza de la escena, sino también las emociones que le despertaba. En ese momento, vio a una mujer ligeramente apartada de la multitud, con la mirada fija en el cuadro de Laia. Sophie Blake era alta y elegante, con un cabello oscuro que enmarcaba su rostro con elegancia. Llevaba un blazer a medida que denotaba profesionalidad, pero también un toque artístico con su corte único. Laia sintió una inexplicable atracción hacia esta desconocida. Había algo magnético en su presencia. Armándose de valor, Laia se acercó a Sophie. ¿Qué piensas?, preguntó, señalando el cuadro. Sophie se giró para mirarla, con la sorpresa reflejada en sus profundos ojos azules. Es impresionante, respondió con voz suave pero con un toque de timidez. Los colores son tan vivos que casi parecen bailar. Laia sonrió, sintiendo una oleada de calidez ante el cumplido. Gracias. Quería capturar la esencia de San Francisco, su vitalidad y su espíritu. Sophie asintió pensativa. Sin duda lo has conseguido. Es como celebrar la vida. Su conversación fluyó con naturalidad mientras hablaban de arte e inspiración. Laia se enteró de que Sophie estaba en la ciudad para una conferencia tecnológica, un mundo muy alejado del caos creativo de galerías y pinturas. Sin embargo, había algo en la perspectiva analítica de Sophie que intrigaba a Laia. Fue refrescante escuchar a alguien expresar sus ideas con tanta claridad. Mientras hablaban, Laia se sintió cautivada no solo por las percepciones de Sophie, sino también por su presencia. Había una intensidad en la mirada de Sophie que aceleró su corazón un poco más de lo habitual. Se preguntó si Sophie también lo sentía, esa conexión tácita que flotaba en el aire entre ellas, pero tan pronto como comenzó su conversación, fue interrumpida por un grupo de asistentes que reclamaban la atención de Laia. Ella retrocedió a regañadientes, sintiendo una punzada de decepción por su repentina separación. «Espero volver a verte», dijo Laia impulsivamente, mientras observaba cómo Sophie se perdía entre la multitud. Sophie hizo una pausa y se giró, con una leve sonrisa en los labios. «Me encantaría», respondió antes de desaparecer entre la multitud. Laia se quedó allí un momento, sintiéndose a la vez eufórica y confundida por su breve encuentro. Miró su reloj, era casi la hora de su discurso. Mientras se preparaba para dirigirse al público, los pensamientos sobre Sophie rondaban su mente como un cuadro inacabado esperando sus pinceladas finales. La velada transcurrió maravillosamente, llena de risas y aplausos mientras Laia compartía las historias detrás de sus obras de arte. Sin embargo, en medio de toda la alegría y la celebración, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo significativo había comenzado con Sophie, algo que valía la pena explorar más a fondo. Mientras los invitados empezaban a marcharse, Laia recorrió la sala con la mirada una última vez, con la esperanza de ver a Sophie de nuevo, pero ya no estaba. Como tantos momentos fugaces en la vida, con un suspiro, Laia recogió sus cosas, aún emocionada por los sucesos de la noche, pero también con un vacío donde la curiosidad había echado raíces. ¿Volvería a ver a Sophie? La pregunta flotaba en el aire mientras salía a la fresca noche de San Francisco, iluminada por las farolas que proyectaban suaves destellos sobre el pavimento bajo sus pies. El sol salía sobre San Francisco, proyectando un cálido resplandor que danzaba sobre la superficie de la bahía. Laia Hart estaba sentada en su cafetería favorita, un rincón pintoresco con muebles desparejados y un intenso aroma a café recién hecho flotando en el aire. Revolvió su café con leche distraídamente, aún con la mente agitada por la emoción de su exposición de arte. Pero más que el éxito de su exposición, era el recuerdo de Sophie Blake lo que rondaba sus pensamientos. Tierra a Laia. La voz de interrumpió su ensoñación. Laia levantó la vista y vio a su mejor amiga sentarse frente a ella, con una sonrisa radiante y un pastel en la mano. «Has estado mirando esa taza como si guardara los secretos del universo», Laia rió entre dientes,
sacándose de la cabeza su ensoñación. Perdón, estaba pensando en anoche. Los ojos de brillaron de curiosidad. Ah, ¿te refieres a esa mujer guapísima que conociste? ¿Cómo se llamaba? Sophie. Laia respondió, con una sonrisa dibujándose en sus labios al pensar en los profundos ojos azules de Sophie y su expresión pensativa. Era realmente interesante, y se acercó, visiblemente intrigada. ¡Qué interesante! ¿Congeniaron? Laia dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Hablamos de arte y de la vida. Ella trabaja en tecnología, pero tiene un lado creativo que no muestra mucho. Se sintió diferente. ¿Diferente en qué sentido?, presionó Eve, claramente disfrutando del estado de nerviosismo de Laia. Es que, no sé, admitió Laia, sintiendo un cosquilleo en el estómago al recordar su conversación. Había una conexión que no puedo explicar. Eve sonrió ampliamente, reclinándose en su silla con una mirada satisfecha. Parece que estás enamorado. Tienes que encontrar la manera de volver a verla. Ni siquiera sé si está interesada, suspiró Laia, revolviendo su café con leche nuevamente como si de alguna manera eso le ayudara a aclarar las cosas. ¿Por qué no la contactas? Podrías enviarle un mensaje por redes sociales o algo así, sugirió Eve, dándole un mordisco a su pastel. ¿Qué tienes que perder? Laia reflexionó un momento, con una mezcla de emoción y aprensión. La idea de contactar a Sophie la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. ¿Y si Sophie no sentía lo mismo? ¿Y si su conexión era solo fugaz? Antes de que pudiera expresar estas preocupaciones, Eve continuó, nunca lo sabrás a menos que lo intentes. Piénsalo, ¿y si ella también ha estado pensando en ti? Con el ánimo de ir resonando en sus oídos, Laia decidió dar el salto. Después de terminar sus cafés y compartir risas con anécdotas graciosas de sus vidas, Laia sacó su teléfono mientras caminaban por la calle. Vale, dijo, respirando hondo mientras abría Instagram y buscaba el perfil de Sophie. Se le aceleró el corazón al encontrarlo. Había fotos de paisajes impresionantes y momentos de conferencias llenas de entusiastas de la tecnología. Laia dudó un momento antes de escribir un mensaje. Hola. Fue un placer conocerte anoche en mi exposición. Me encantaría seguir hablando si te interesa. Pulsó enviar sin pensárselo 2 veces y sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas. Más tarde esa noche, Laia se dedicó a pintar en su estudio, intentando distraerse de Sophie y de si respondería o no. Pasaron las horas absorta en colores y pinceladas, pero cada vez que oía una notificación de su teléfono, el corazón le daba un vuelco. Finalmente, justo cuando el anochecer comenzaba a caer sobre la ciudad, lo oyó, el familiar sonido que le provocó escalofríos, corriendo a revisar su teléfono. El corazón de Laia se aceleró al leer la respuesta de Sophie. Hola, Laia. Yo también disfruté mucho de nuestra conversación. Me encantaría volver a vernos. Una oleada de alivio la invadió al leer esas palabras. Intercambiaron mensajes hasta que decidieron tomar un café en otra cafetería conocida por su ambiente acogedor. El día siguiente llegó con una emocionante sensación de anticipación mientras Laia se preparaba para su encuentro. Seleccionó cuidadosamente un atuendo que reflejaba tanto su talento artístico como su elegancia informal, una blusa vaporosa combinada con unos vaqueros que le sentaban a la perfección. Al llegar temprano al café, Laia se tomó un momento para recomponerse. Eligió una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol entraba a raudales, iluminando el espacio a su alrededor mientras esperaba la llegada de Sophie. La emoción la invadía. Esta era una oportunidad para explorar la conexión que habían comenzado a forjar. Cuando Sophie entró momentos después, luciendo elegante y sin esfuerzo con un suéter ajustado y jeans oscuros, Laia sintió una innegable chispa en su interior. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y Sophie sonrió, con esa cálida sonrisa que a Laia le palpitó el corazón. Mientras se acomodaban en sus asientos y volvían a charlar, la risa fluía con naturalidad, como viejos amigos que se reencontraban tras años separados. Compartieron historias de sus vidas. Laia habló con pasión sobre arte, mientras que Sophie se sinceró sobre sus experiencias en tecnología y cómo la creatividad a menudo se transformaba en la resolución de problemas. El tiempo se les escapó sin que se dieran cuenta mientras profundizaban en una conversación tras otra, hasta que ambas se perdieron en la compañía de la otra. Pero bajo la superficie de sus bromas desenfadadas se escondía una tensión subyacente, un reconocimiento tácito de su creciente atracción,
que ninguno se atrevía a expresar aún. Mientras terminaban sus cafés y se preparaban para irse, Laia sintió una abrumadora sensación de esperanza mezclada con incertidumbre sobre lo que les aguardaba a ambos. ¿Podemos repetirlo?, preguntó Sophie en voz baja mientras salían a las bulliciosas calles llenas de vida y energía. Por supuesto, respondió Laia, con sinceridad en cada palabra. Al despedirse, con la promesa de volver a verse pronto, Laia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el comienzo de algo hermoso, algo que valía la pena explorar más. La semana siguiente fue un torbellino de anticipación para Lea Hart. Cada día contaba las horas para su próximo encuentro con Sophie. Su último encuentro la había dejado rebosante de emoción, y la perspectiva de volver a ver a Sophie la llenaba de una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Cuando por fin llegó el día, Laia había planeado algo especial. Decidió invitar a Sophie a un taller de arte que impartía en un centro comunitario. Era un evento diseñado tanto para principiantes como para artistas experimentados, y Laia creía que sería el entorno perfecto para conectar a través de la creatividad. Además, esperaba que compartir su pasión por el arte le permitiera a Sophie descubrir una faceta diferente de ella. Mientras Laia se preparaba para el taller, dispuso meticulosamente los materiales, lienzos, pinceles y un arco iris de pinturas, todos cuidadosamente dispuestos sobre largas mesas. La sala estaba inundada de luz natural que se filtraba a través de grandes ventanales, creando un ambiente acogedor y lleno de potencial. Cuando llegó Sophie, luciendo elegante con un suéter suave y vaqueros, el corazón de Laia dio un vuelco. «Oye, me alegro mucho de que hayas venido», dijo con la voz radiante de entusiasmo. Sophie sonrió cálidamente, mirando la habitación con genuino interés. «Este lugar es increíble. Me encanta lo vibrante que se ve todo». Laia sintió un gran orgullo ante el cumplido de Sophie. «Gracias». Quería crear un ambiente inspirador para todos. A medida que los participantes iban llegando, Laia se presentó y explicó el propósito del taller. Animó a todos a dejar fluir su creatividad sin temor a ser juzgados. El ambiente se transformó rápidamente en uno de entusiasmo y camaradería a medida que la gente se acomodaba con sus materiales. A lo largo del taller, Laia se movió entre las mesas, ofreciéndoles orientación y ánimo. Observó que Sophie al principio dudaba, sin saber por dónde empezar. Pero a medida que avanzaba la sesión y Laia compartía su propio proceso, como a menudo pintaba desde la emoción en lugar de la perfección, Sophie empezó a relajarse. «Simplemente pinta lo que sientes», aconsejó Laia mientras se inclinaba sobre el lienzo de Sophie, conteniendo la respiración al ver lo cerca que estaban. «No tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser tuyo». Sophie miró a Laia con ojos pensativos. «¿De verdad así es como abordas tu arte?». «Absolutamente», respondió Laia con pasión. «El arte se trata de expresarse, es como contar una historia sin palabras». Animada por las palabras de Laia, Sophie tomó su pincel y comenzó a pintar con más confianza. Los colores fluían sobre el lienzo mientras se perdía en el proceso, mirando de vez en cuando a Laia en busca de consuelo o inspiración. Mientras trabajaban juntas, la risa inundaba el ambiente cada vez que intercambiaban bromas o consejos técnicos. Laia se sintió cautivada no solo por el crecimiento artístico de Sophie, sino también por cómo su química se profundizaba con cada momento. En un momento dado, mientras ambas se apartaban para admirar su progreso, Laia vislumbró el lienzo de Sophie. Era una obra abstracta llena de azules y verdes vibrantes que evocaba calma y profundidad. «Esto es precioso», dijo Laia con sinceridad. «Parece que has capturado algo realmente especial». Sophie sonrió tímidamente, y un poco de color le subió a las mejillas. «Gracias. No pensé que pudiera hacer esto». «Claro que puedes», la animó Laia, sintiendo un calor que le recorría el pecho al ver la sonrisa de Sophie. A medida que avanzaba el taller, hicieron descansos para compartir historias sobre sus vidas, sueños, miedos y lo que los impulsaba creativamente. Con cada revelación, Laia sintió que se abría más de lo que había anticipado. «Siempre he admirado a la gente que sabe expresarse a través del arte», admitió Sophie durante un descanso. «Siempre he sido más analítica. Trabajo en tecnología porque me parece lógico, pero también hay creatividad en la tecnología», replicó Laia con picardía. «Estás resolviendo problemas de maneras únicas todos los días». Sophie rió suavemente. «Supongo que tienes razón. Pero se siente diferente cuando es tan tangible». Señaló sus lienzos. «Quizás podamos fusionar ambos mundos», sugirió Laia con una sonrisa.
Podrías enseñarme tecnología mientras yo te enseño a pintar. La idea flotaba en el aire entre ellos como una promesa tácita, una oportunidad de explorar el mundo del otro más profundamente. Al terminar el taller y al comenzar a empacar sus materiales, Laia sintió una punzada agridulce en el corazón al pensar en despedirse de este momento. Pero antes de separarse, se volvió hacia Sophie con renovada determinación. ¿Te gustaría cenar después? Me encantaría continuar nuestra conversación, preguntó tímidamente. Los ojos de Sophie se iluminaron con la invitación. Me encantaría. Hay un pequeño restaurante italiano cerca que tenía ganas de probar. Intercambiaron sonrisas que encerraban posibilidades tácitas mientras limpiaban juntos antes de salir una vez más a las bulliciosas calles de San Francisco. Durante la cena en el acogedor restaurante italiano, con una iluminación cálida y aromas fragantes, su conexión se profundizó aún más. Rieron mientras compartían platos de pasta y bebían vino mientras hablaban de todo, desde sus películas favoritas hasta recuerdos de la infancia. Con cada historia compartida y cada risa intercambiada, Laia se enamoraba cada vez más de Sophie, no solo por su belleza, sino por su inteligencia y pasión por la vida. Mientras terminaban su comida y se detenían en el postre, algo cambió en el aire entre ellos, una tensión eléctrica que insinuaba un territorio inexplorado que esperaba más allá de sus dedos. Laia, comenzó Sophie vacilante después de un momento de silencio entre ellas. Realmente he disfrutado pasar tiempo contigo más de lo que esperaba. Laia se aceleró al oír esas palabras. Quedaron suspendidas en el aire como una promesa a punto de cumplirse. Yo también, confesó en voz baja, sintiéndose vulnerable pero a la vez eufórica por la honestidad entre ellos. En ese momento, rodeados por la luz de las velas y las risas de las mesas cercanas, todo lo demás se desvaneció cuando sus miradas se cruzaron. Dos almas unidas por el destino y la curiosidad. La noche terminó demasiado pronto para ambos. Mientras caminaban de regreso a sus autos bajo el cielo estrellado, Laia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo profundo comenzaba entre ellos. Algo que valía la pena explorar con todas sus complejidades y alegrías. La semana siguiente fue un torbellino de colores y emociones para Lea Hart. Cada pincelada que daba en su estudio se sentía impregnada de la energía del tiempo que pasó con Sophie. Su cena había sido mágica, llena de risas e historias compartidas que perduraban en su mente como la cálida luz de una vela. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Laia se encontraba lidiando con una sensación inquietante, una mezcla de emoción e incertidumbre sobre el futuro de su conexión. Una tarde de sábado particularmente soleada, Laia decidió dar un paseo por el parque Golden Gate, con la esperanza de que el aire fresco la despejara. El parque estaba lleno de gente disfrutando del aire libre, familias haciendo picnics en el césped, artistas pintando bajo los árboles y parejas paseando de la mano. Laia sintió una punzada de envidia al observarlos, preguntándose si ella y Sophie podrían alguna vez estar tan cómodas juntas. Mientras caminaba por los sinuosos senderos, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vio un mensaje de Sophie. Oye, ¿puedes quedar más tarde? Tengo algo que quiero hablar contigo. El corazón de Laia se aceleró al pensar en volver a ver a Sophie, pero una curiosidad con un toque de aprensión la invadió. ¿De qué querría hablar Sophie? Tras un breve intercambio de mensajes, acordaron verse en una cafetería cerca del parque. Laia llegó temprano, con la mente llena de posibilidades. Pidió un matcha latte y se sentó en una acogedora mesa junto a la ventana, intentando calmar los nervios mientras esperaba. Cuando Sophie entró, luciendo elegante con una chaqueta ligera y vaqueros, Laia sintió una oleada de calidez. Hola, la saludó, levantándose para abrazarla. El abrazo fue breve pero electrizante, provocando mariposas en el estómago de Laia. Gracias por conocerme, dijo Sophie mientras se acomodaban. Había una intensidad en su mirada que aceleró aún más el corazón de Laia. Claro. ¿Qué te preocupa? Preguntó Laia, intentando parecer despreocupada a pesar del nerviosismo que la azotaba. Sophie respiró hondo, con expresión seria pero vulnerable. He estado pensando mucho en nosotras, en lo que hemos estado construyendo juntas. A Laia le dio un vuelco el corazón. Yo también, admitió en voz baja, sintiendo una oleada de alivio al saber que estaban en la misma página. Disfruto mucho pasar tiempo contigo, continuó Sophie con voz firme pero llena de emoción. Pero también siento que hay algo más, algo que quizá a ambos nos dé miedo explorar. Laia asintió lentamente, comprendiendo perfectamente a qué se refería Sophie. La química entre ellas era innegable, crepitaba en el aire cada vez que estaban juntas.
Sin embargo, también había un miedo tácito, miedo a la vulnerabilidad y a lo que ésta podría significar para ambas. Yo también he tenido miedo, confesó Laia, con la voz apenas un susurro. No esperaba sentirme así por alguien tan rápido. Sophie extendió la mano por encima de la mesa y rozó la de Laia. El simple roce le provocó escalofríos en la espalda. Está bien tener miedo, dijo Sophie con dulzura. Pero creo que nos debemos a nosotras mismas ver a dónde nos lleva esto. Laia miró a Sophie a los ojos y vio la sinceridad reflejada en ella. Era como si estuvieran al borde de algo hermoso y aterrador a la vez, un precipicio que podía llevar tanto a la angustia como a una profunda alegría. ¿Qué quieres?, preguntó Laia, sintiéndose lo suficientemente valiente como para expresar sus pensamientos. Quiero explorar esta conexión, respondió Sophie con seriedad. Quiero conocerlos mejor, a todos. El peso de esas palabras pendía entre ellas como una promesa inquebrantable. Laia sintió una oleada de emoción abrumadora, emoción mezclada con miedo, pero también fue liberadora. Ambas estaban dispuestas a dar ese salto juntas. Hagámoslo entonces, dijo Laia con firmeza, apretando suavemente la mano de Sophie. Veamos a dónde nos lleva esto. Justo entonces, su momento fue interrumpido por la llegada de sus bebidas. 2 lattes de exquisita elaboración, adornados con delicadas decoraciones de espuma. Al reanudar la conversación con el café, la tensión pasó de la incertidumbre a la anticipación. Pasaron el rato hablando de todo, sus sueños para el futuro, sus libros y películas favoritos, e incluso los recuerdos de la infancia que los moldearon hoy, con cada historia compartida y risas intercambiadas. Laia sentía que muros que ni siquiera sabía que había construido se derrumbaban. Mientras el sol se ponía en el cielo tras la ventana del café, proyectando tonos dorados sobre su mesa, Sophie se acercó y susurró juguetonamente. Entonces, si vamos a explorar esta conexión, ¿significa que puedo ver tu estudio después? Laia rió suavemente al pensar en compartir un espacio tan íntimo con Sophie. Por supuesto. Pero solo si prometes no juzgar mis salpicaduras de pintura. Puedo soportar algunas salpicaduras de pintura, respondió Sophie con una sonrisa burlona. Sus bromas juguetonas continuaron hasta que llegó la hora de irse. Al salir al fresco aire de la tarde, Laia se sintió eufórica por lo que acababa de suceder entre ellos. ¿Podemos planear otro día de arte pronto?, preguntó Sophie mientras caminaban juntas por la calle. Claro que sí, respondió Laia con entusiasmo. Tengo muchísimas ideas que quiero compartir contigo. Cuando llegaron al coche de Sophie, aparcado cerca, hubo una tensión innegable en el aire una vez más. Una corriente eléctrica pulsando entre ellos mientras estaban uno frente al otro. Gracias por lo de hoy, dijo Sophie suavemente, buscando en los ojos de Laia algo tácito. No, gracias por ser lo suficientemente valiente para hablar de esto, respondió Laia con sinceridad. En ese instante, todo lo demás se desvaneció mientras se acercaban aún más, con el corazón acelerado y las respiraciones entrelazadas, anticipando lo que vendría después. Y entonces, sucedió. Sus labios se encontraron en un suave beso que se sintió como volver a casa después de un largo viaje, tentativo, pero lleno de promesa y calidez. Mientras se alejaban lentamente, ambas mujeres se sonrieron. Era como si hubieran cruzado una línea invisible hacia un territorio nuevo, lleno de infinitas posibilidades. Supongo que ya estamos explorando oficialmente, dijo Sophie juguetonamente mientras abría la puerta del coche. Sí, respondió Laia con una sonrisa que igualaba la emoción de Sophie. Mientras se despedían y se separaban para pasar la noche, Laia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio, una aventura a punto de desatarse entre 2 corazones listos para aceptar lo que viniera después. El sol brillaba con fuerza sobre San Francisco mientras Lea Hart se preparaba para el fin de semana. Tras el emocionante beso que compartió con Sophie, sintió un alivio en el corazón, lleno de esperanza y emoción. Habían cruzado un umbral juntas, y Laia ansiaba ver a dónde las llevaría este nuevo camino. Mientras preparaba su estudio para una sesión de pintura de fin de semana, Laia tarareó suavemente la música de fondo. Los vibrantes colores de sus lienzos parecían reflejar su estado de ánimo, brillante y lleno de vida. Había invitado a Sophie a pasar el día pintando juntas, y pensarlo la llenaba de vértigo. Cuando Sophie llegó, la recibió la vista del estudio de Laia, una explosión de creatividad y colorido. «¡Wow! Este lugar es increíble», exclamó Sophie, observando las paredes adornadas con las obras de arte de Laia. «Es como entrar en un arco iris». Laia se rió, sintiendo un rubor de orgullo ante la reacción de Sophie.
Gracias. Me encanta estar rodeada de color, me inspira. Claro, respondió Sophie con una sonrisa juguetona mientras entraba. Tengo muchas ganas de ver lo que crearemos hoy. Se acomodaron en sus respectivos espacios, cada una con pinceles y lienzos. Laia decidió guiar a Sophie en un proyecto divertido, un paisaje inspirado en sus lugares favoritos de la ciudad. Mientras pintaban juntas, su conversación fluyó con naturalidad. Siempre he admirado tu libertad con tu arte, dijo Sophie, frunciendo el ceño concentrada mientras mezclaba colores en su paleta. Ojalá pudiera soltarme así. Se necesita práctica, respondió Laia animándola. Solo recuerda, se trata de expresarte. Aquí no hay reglas, Sophie asintió, pero Laia percibió un destello de duda en sus ojos. Supongo que siempre me he centrado más en la estructura y la lógica, admitió. Me cuesta salir de esa mentalidad. Tal vez por eso estás aquí, dijo Laia suavemente, mirando a Sophie con una sonrisa, para encontrar ese equilibrio entre estructura y creatividad. Mientras pintaban, Laia notó cómo Sophie se relajaba más con cada pincelada. La tensión inicial que había acompañado sus primeros encuentros pareció desvanecerse, reemplazada por risas y bromas juguetonas. Bueno, ¿pero qué pasa si pinto algo completamente abstracto?, preguntó Sophie, levantando una ceja juguetonamente. Entonces me impresionaré, bromeó Laia. A ver qué tienes. Con una confianza renovada, Sophie comenzó a experimentar con colores y formas, liberándose de sus limitaciones habituales. Laia observó con asombro cómo el lienzo de Sophie se transformaba en una hermosa mezcla de colores vibrantes que reflejaban la energía de su conexión. Esto es realmente divertido, exclamó Sophie mientras añadía atrevidos trazos de color naranja a su pintura. Te lo dije. Se rió Laia, sintiendo una oleada de alegría al ver a Sophie abrazar esa faceta de sí misma. A medida que avanzaba la tarde, hicieron pausas para tomar té helado y compartir historias sobre sus vidas, su infancia, sus sueños de futuro y todo lo demás. Con cada revelación, Laia sintió que su vínculo se profundizaba aún más. Siempre he admirado a la gente que sabe expresarse a través del arte, admitió Sophie durante un descanso. Siempre he sido más analítica. Trabajo en tecnología porque me parece lógico. Pero también hay creatividad en la tecnología, replicó Laia con picardía. Resuelves problemas de maneras únicas todos los días. Sophie rió suavemente. Supongo que tienes razón. Pero se siente diferente cuando es tan tangible. Señaló sus lienzos. Quizás podamos fusionar ambos mundos, sugirió Laia con una sonrisa. Podrías enseñarme tecnología mientras yo te enseño a pintar. La idea flotaba en el aire entre ellos como una promesa tácita, una oportunidad de explorar el mundo del otro más profundamente. Al terminar el taller y al comenzar a empacar sus materiales, Laia sintió una punzada agridulce en el corazón al pensar en despedirse de este momento. Pero antes de separarse, se volvió hacia Sophie con renovada determinación. ¿Te gustaría cenar después? Me encantaría continuar nuestra conversación, preguntó tímidamente. Los ojos de Sophie se iluminaron con la invitación. Me encantaría. Hay un pequeño restaurante italiano cerca que tenía ganas de probar. Intercambiaron sonrisas que encerraban posibilidades tácitas mientras limpiaban juntos antes de salir una vez más a las bulliciosas calles de San Francisco. Durante la cena en el acogedor restaurante italiano, con una iluminación cálida y aromas fragantes, su conexión se profundizó aún más. Rieron mientras compartían platos de pasta y bebían vino mientras hablaban de todo, desde sus películas favoritas hasta recuerdos de la infancia. Con cada historia compartida y cada risa intercambiada, Laia se enamoraba cada vez más de Sophie, no solo por su belleza, sino por su inteligencia y pasión por la vida. Mientras terminaban su comida y se detenían en el postre, algo cambió en el aire entre ellos, una tensión eléctrica que insinuaba un territorio inexplorado que esperaba más allá de sus dedos. Laia, comenzó Sophie vacilante después de un momento de silencio entre ellas. Realmente he disfrutado pasar tiempo contigo más de lo que esperaba. Laia se aceleró al oír esas palabras. Quedaron suspendidas en el aire como una promesa a punto de cumplirse. Yo también, confesó en voz baja, sintiéndose vulnerable pero a la vez eufórica por la honestidad entre ellos. En ese momento, rodeados por la luz de las velas y las risas de las mesas cercanas, todo lo demás se desvaneció cuando sus miradas se cruzaron. Dos almas unidas por el destino y la curiosidad. La noche terminó demasiado pronto para ambos. Mientras caminaban de regreso a sus autos bajo el cielo estrellado,
Laia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo profundo comenzaba entre ellos. Algo que valía la pena explorar con todas sus complejidades y alegrías. La semana siguiente fue un torbellino de colores y emociones para Lea Hart. Cada pincelada que daba en su estudio se sentía impregnada de la energía del tiempo que pasó con Sophie. Su cena había sido mágica. Llena de risas e historias compartidas que perduraban en su mente como la cálida luz de una vela. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Laia se encontraba lidiando con una sensación inquietante, una mezcla de emoción e incertidumbre sobre el futuro de su conexión. Una tarde de sábado particularmente soleada, Laia decidió dar un paseo por el parque Golden Gate, con la esperanza de que el aire fresco la despejara. El parque estaba lleno de gente disfrutando del aire libre, familias haciendo picnics en el césped, artistas pintando bajo los árboles y parejas paseando de la mano. Laia sintió una punzada de envidia al observarlos, preguntándose si ella y Sophie podrían alguna vez estar tan cómodas juntas. Mientras caminaba por los sinuosos senderos, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vio un mensaje de Sophie: «Oye, ¿puedes quedar más tarde? Tengo algo que quiero hablar contigo». El corazón de Laia se aceleró al pensar en volver a ver a Sophie, pero una curiosidad con un toque de aprensión la invadió. ¿De qué querría hablar Sophie? Tras un breve intercambio de mensajes, acordaron verse en una cafetería cerca del parque. Laia llegó temprano, con la mente llena de posibilidades. Pidió un matcha latte y se sentó en una acogedora mesa junto a la ventana, intentando calmar los nervios mientras esperaba. Cuando Sophie entró, luciendo elegante con una chaqueta ligera y vaqueros, Laia sintió una oleada de calidez. «Hola», la saludó, levantándose para abrazarla. El abrazo fue breve pero electrizante, provocando mariposas en el estómago de Laia. «Gracias por conocerme», dijo Sophie mientras se acomodaban. Había una intensidad en su mirada que aceleró aún más el corazón de Laia. «Claro». «¿Qué te preocupa?», preguntó Laia, intentando parecer despreocupada a pesar del nerviosismo que la azotaba. Sophie respiró hondo, con expresión seria pero vulnerable. «He estado pensando mucho en nosotras, en lo que hemos estado construyendo juntas». A Laia le dio un vuelco el corazón. «Yo también», admitió en voz baja, sintiendo una oleada de alivio al saber que estaban en la misma página. «Disfruto mucho pasar tiempo contigo», continuó Sophie con voz firme pero llena de emoción. «Pero también siento que hay algo más, algo que quizá a ambos nos dé miedo explorar». Laia asintió lentamente, comprendiendo perfectamente a qué se refería Sophie. La química entre ellas era innegable, crepitaba en el aire cada vez que estaban juntas. Sin embargo, también había un miedo tácito, miedo a la vulnerabilidad y a lo que ésta podría significar para ambas. «Yo también he tenido miedo», confesó Laia, con la voz apenas un susurro. «No esperaba sentirme así por alguien tan rápido». Sophie extendió la mano por encima de la mesa y rozó la de Laia. El simple roce le provocó escalofríos en la espalda. «Está bien tener miedo», dijo Sophie con dulzura. «Pero creo que nos debemos a nosotras mismas ver a dónde nos lleva esto». Laia miró a Sophie a los ojos y vio la sinceridad reflejada en ella. Era como si estuvieran al borde de algo hermoso y aterrador a la vez, un precipicio que podía llevar tanto a la angustia como a una profunda alegría. «¿Qué quieres?», preguntó Laia, sintiéndose lo suficientemente valiente como para expresar sus pensamientos. «Quiero explorar esta conexión», respondió Sophie con seriedad. «Quiero conocerlos mejor, a todos». El peso de esas palabras pendía entre ellas como una promesa inquebrantable. Laia sintió una oleada de emoción abrumadora, emoción mezclada con miedo, pero también fue liberadora. Ambas estaban dispuestas a dar ese salto juntas. «Hagámoslo entonces», dijo Laia con firmeza, apretando suavemente la mano de Sophie. «Veamos a dónde nos lleva esto». Justo entonces, su momento fue interrumpido por la llegada de sus bebidas, 2 lattes de exquisita elaboración, adornados con delicadas decoraciones de espuma. Al reanudar la conversación con el café, la tensión pasó de la incertidumbre a la anticipación. Pasaron el rato hablando de todo, sus sueños para el futuro, sus libros y películas favoritos, e incluso los recuerdos de la infancia que los moldearon hoy. Con cada historia compartida y risas intercambiadas, Laia sentía que muros que ni siquiera sabía que había construido se derrumbaban. Mientras el sol se ponía en el cielo tras la ventana del café, proyectando tonos dorados sobre su mesa, Sophie se acercó y susurró juguetonamente: «Entonces, si vamos a explorar esta conexión,
¿Significa que puedo ver tu estudio después? Laia rió suavemente al pensar en compartir un espacio tan íntimo con Sophie. Por supuesto. Pero solo si prometes no juzgar mis salpicaduras de pintura. Puedo soportar algunas salpicaduras de pintura, respondió Sophie con una sonrisa burlona. Sus bromas juguetonas continuaron hasta que llegó la hora de irse. Al salir al fresco aire de la tarde, Laia se sintió eufórica por lo que acababa de suceder entre ellos. ¿Podemos planear otro día de arte pronto?, preguntó Sophie mientras caminaban juntas por la calle. Claro que sí, respondió Laia con entusiasmo. Tengo muchísimas ideas que quiero compartir contigo. Cuando llegaron al coche de Sophie, aparcado cerca, hubo una tensión innegable en el aire una vez más. Una corriente eléctrica pulsando entre ellos mientras estaban uno frente al otro. Gracias por lo de hoy, dijo Sophie suavemente, buscando en los ojos de Laia algo tácito. No, gracias por ser lo suficientemente valiente para hablar de esto, respondió Laia con sinceridad. En ese instante, todo lo demás se desvaneció mientras se acercaban aún más, con el corazón acelerado y las respiraciones entrelazadas, anticipando lo que vendría después. Y entonces, sucedió. Sus labios se encontraron en un suave beso que se sintió como volver a casa después de un largo viaje, tentativo, pero lleno de promesa y calidez. Mientras se alejaban lentamente, ambas mujeres se sonrieron. Era como si hubieran cruzado una línea invisible hacia un territorio nuevo, lleno de infinitas posibilidades. Supongo que ya estamos explorando oficialmente, dijo Sophie juguetonamente mientras abría la puerta del coche. Sí, respondió Laia con una sonrisa que igualaba la emoción de Sophie. Mientras se despedían y se separaban para pasar la noche, Laia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio, una aventura a punto de desatarse entre dos corazones listos para aceptar lo que viniera después.